A reading from Paul's first letter to the church in Corinth. Paul writes, I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body that is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, he took the cup also, after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. The word of the Lord. I will be reading the gospel for this evening in Spanish. There are Bibles in your pews. I encourage you to open them up to page 81 in the New Testament, page 81. And this is the story of Jesus' Last Supper with his disciples from the Gospel of Luke. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron, ¿Dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó, Cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen ahí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, «¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios». Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios dijo, «Tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos diciendo, «Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, «Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero ay de aquel que lo traiciona». Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería el traidor? Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo, entre paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y a los jefes se les da el título de benefactores, pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve.
Esto es el santo evangelio del Señor. Te alabamos, oh Dios. This is the holy gospel of our Lord. Thanks be to God. May God's grace, peace y fe sea con ustedes. In the name of the Father, and of the Son, y del Espíritu Santo. Amen. I see in this story a similarity. We see it clearly, the unity of Jesus with the Father. Yo veo en esta historia la unidad de Jesús con el Padre. Not just in this story, but in another story that's traditionally used on this day, which is the washing of the disciples' feet. In that story also, we see that connection of Jesus Christ and the Father. También en la historia cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, vemos esa conexión con Él y el Padre. These are some of the most humble teachings and acts of Jesus in the gospel. Esos son unos de los más humildes enseñanzas y acciones de Jesús en los evangelios. These are humble actions and teachings of love. Acciones de amor, humillantes, de humildad. Enseñanzas humildes de amor. Generally, we know that it was servants and slaves and even children and women during this time that had these positions in society. Nosotros sabemos que generalmente fueron los esclavos, los sirvientes y hasta los niños y mujeres que tenían estos puestos en la sociedad, de lavar los pies y de servir a la mesa. That is to wash the guests' feet who came to eat dinner and to serve at the table. Y también sabemos que no mucho ha cambiado en la cultura, ¿verdad? Porque todavía vemos que es el trabajo de la mujer servir en la mesa, ¿verdad? And in many cultures we see that not a whole lot has changed because a lot of people still see it as the women's job to serve at the table in many cultures around the world. But the point of these teachings is to bring us into unity with Jesus Christ and the Father as well. Pero el punto de estas enseñanzas es llevarnos a estar en unión con Jesús y con el Padre también. Y nuestras acciones deben fluir de esa conexión con ellos. And our actions should flow from that unity and that connection with them. To wash somebody's feet is to be hospitable. Lavar los pies es dar hospitalidad. It's to invite somebody and welcome them as a guest. Invitar y dar la bienvenida a alguien como un invitado. It's to remove any barriers between the people who are coming to eat together, to be able to share in communion and fellowship. Es quitar las barreras entre las personas para que puedan vivir y comulgar en comunión y compañerismo los unos con los otros. And we are called to that same action. To serve is another way that we break down barriers in our society. Servir es otra manera de romper esas divisiones en la sociedad. Entonces yo me pregunto el día de hoy, ¿qué está entre mí y mi conexión con Dios y tener unidad con Él? And so I ask myself today, what is getting in the way of my connection and my unity with God? ¿Qué es lo que necesita ser lavado de mí para tener esa unión? What needs to be washed away in my life to have that union with God the Father? How can I learn to show such hospitality and inviting to one another in our community of faith and in our wider communities and society? ¿Cómo yo puedo aprender mejor invitar y mostrar hospitalidad a personas aquí en nuestra comunidad y también en nuestras comunidades alrededor? Y creo que la vida de un cristiano es de imitar a Jesucristo, ¿verdad? I think that the way we go forward is obvious. It's to imitate Jesus Christ.
That is our role as Christians. And that's a big reason why we commemorate this day every single year. Y eso es porque conmemoramos este día cada año. Recordamos lo que Jesús hizo y dijo. We remember what Jesus said and did. We need that in our life. Necesitamos eso en nuestras vidas. Because we can quickly forget where we come from. Es muy fácil olvidar de dónde nosotros venimos. Vi un video en el internet hace unos días y estaba cerca de un CEO de una compañía y él y su esposa están saliendo de su negocio donde tienen la compañía, de la oficina. Y pasan por un hombre que está limpiando la oficina, su trabajo, y la esposa lo ve y la recuerda de su preparatoria. Ellos iban juntos y hasta fueron al prom juntos ellos. This reminds me of a story, of a video I saw in the internet, that there was a CEO of a company and he was leaving the offices with his wife to go out, and they were walking out of his office building and they see a man who's cleaning up. He works there in the office. And the wife recognizes this man who's cleaning. And they knew each other from high school, and they even went to prom together. Y después están platicando, qué bueno verte, todo eso, y se van, el esposo y la esposa, se van de ahí. Y caminan un rato, y después el esposo dije, wow, realmente ganaste, tuviste mucha suerte, porque tuviste a mí como esposo. So they're leaving there after the wife is talking to the other man and they're saying, oh, it's so good to see you. It's been such a long time. What a wonderful thing. And then the wife and the husband are walking away. And as they walk a little distance, the husband says, wow, you really hit the lottery because you married the CEO. So you got really lucky getting married to me. Pero después ella dice, no te equivocas. Tú tuviste suerte por tenerme a mí, porque si no me hubieras tenido, tú estarías limpiando aquí y él sería el CEO de la compañía. And so the woman said, no, you got it backwards. If I had married him, he would be the CEO right now, and you would be the janitor. Porque él había olvidado todo lo que había pasado para llegar a ese punto en su vida. He had forgotten everything they had gone through together to get to that place in their lives. Forgot that she had been the one during college when he wanted to go party with his friends and hang out all the time who said, no, you need to study. Se le olvidó que durante el colegio él quería salir con sus amigos, ir a las fiestas, y ella dijo, no, tienes que estudiar. Y cuando empezaron la compañía, él quería rendirse porque no le iba bien al principio, pero ella trabajó doble para que él pudiera quedarse en ese trabajo. And when he had wanted to give up on the company because it was too hard in the beginning, she worked a double shift so that he could continue to work on that dream. Really, she had been there to support him. Ella lo apoyó desde el principio. Y después él dice, lo siento mucho, lo siento, tienes razón. And he said, I'm so sorry, you are right. How quickly we can forget where we come from. Qué tan pronto nos olvidamos de dónde venimos nosotros. And we see that story throughout the history of the Bible. The Israelites remembering how they were freed and were taken out of Egypt, being slaves and brought to liberation. We see that vemos todo eso en la Biblia cuando los israelitas recuerdan que eran esclavos y salieron de Egipto. Y tenían que recordar la Pascua cada año. They had to remember the Passover every single year. And then we have Paul, who reminds us of the words of institution of Jesus Christ, passing down that story to the next generation of believers. Y tenemos a Pablo, que enseña a los de Corintios las palabras de institución, que para los nuevos creyentes en la fe, para que ellos aprendan del pasado de la iglesia y lo que han pasado a ellos. And so we all need to remember our history.
Remember where we come from. Remember that we are all in need of God's salvation. We are all in need of being cleaned. Tenemos que recordar que todos necesitamos la gracia de Dios y necesitamos ser limpiados. Y todos somos llamados a servir y a ser servidos. Estar servidos. And we're all called to serve and to be served as equals and friends. Como somos iguales y amigos. So we must stay true to that original message, which is why we are here on this evening. Tenemos que mantenernos fieles a ese mensaje del principio. Por eso estamos aquí en esta tarde. Lo necesitamos más ahora que nunca, yo creo. And we need it more than ever right now. I believe that. Because we have a lot of division and issues in our world and even in our church. Tenemos muchos problemas en el mundo y mucha división entre personas en el mundo y en la iglesia también. De un lado tenemos los que son muy conservadores, que sacan el amor del mandamiento de Jesús, que son moralistas y sin gratitud. On the one hand, we have very, very conservative ones that take the love out of the commandment, that turn to be judgmental and ungrateful for God's grace. And on the other hand, we have what could be considered more the super liberal that maybe take the commandment out of the love, that change it into kind of a wishy-washy sentimentality, a free spirit that lets anything go in the name of love. Y de la otra mano tenemos los que son muy liberales, que sacan el mandamiento del amor como una sentimentalidad insípida, un espíritu libre que deja que todo pase en el nombre del amor. Pero ¿cómo regresamos a estar unidos? How do we return to be united together? How do we stop from being separated from one another in these divisions? ¿Cómo dejamos de estar separados con estas divisiones? I think the answer is clear. We serve one another and we wash one another's feet. La respuesta es clara, yo creo. Servimos los unos a los otros y lavamos los pies los unos a los otros. Apoyamos a todos en la comunidad. We support everyone in the community of faith. We lift one another up. Individually, we can't do that much. But together, God can use us powerfully as a team, as a unit. Individualmente no podemos hacer mucho, pero juntos en equipo Dios nos puede usar poderosamente. La respuesta no es atacarnos. The answer is not to attack one another, but to engage with humility. Pero encontrarnos con humildad, servir como iguales, to serve as equals. To do that in this assembly of the faithful of God. To be an example of what true love is in the world. Para ser un ejemplo del verdadero amor para el mundo. For the sake of the world. It says that Jesus came not to condemn the world, but that the world might be saved. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, pero para que el mundo fuera salvado. Jesus came not to condemn you or to condemn me, but to save us together. Jesús no vino a condenarte o a condenarme a mí, pero para salvarnos todos juntos. Y nos da poder para seguir su ejemplo. And He gives power to follow after His example, imperfectos que somos, imperfect as we may be. So let us recommit ourselves this day. Que nos comprometamos otra vez en este día to that servanthood of Jesus Christ, to that humility, to that love of Jesus Christ. A ser sirvientes como Cristo, a tener humildad como Él y a ese amor que tenía y tiene Jesús para con nosotros. I don't know if you're getting lost here, but I can't tell if you're following after me. Are you agreeing with me? Are you, no puedo ver si están de acuerdo con lo que estoy diciendo. No tengo razón.
Eso es lo que me gustaba mucho de Haití, que ellos decían amén. Después de que yo dije algo en el servicio, decían amén, cierto, verdad, verdad. That's what I loved about being in Haiti, is that they would say amen when I said something. After I was saying line, they say, yes, we are listening to you. So I would like to hear you also. Are you hearing me? Are you agreeing? Do you want to recommit your lives this day to follow after Jesus Christ's example? Okay, we're getting there. All right, it's hard to tell sometimes, pero yo sé que ustedes quieren comprometerse este día para servir a nuestro Señor Jesucristo. May God bless you all this day to follow after those footsteps, to serve one another in God's love. Amen.